Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, inclusive en la Federación de Rusia cuando recién empezaba. Y en momentos críticos, momentos difíciles, estamos hablando del terremoto en Esmeraldas y en Manabí en el año 2016. Estamos hablando de la guerra en la frontera norte en el año 2008-2010. Estamos hablando de la crisis de la pandemia que se vivió en Quito, aquí estaba de médico también, y ofrecía consultas gratis a los migrantes venezolanos y a los mendigos que habían en la Mariscal, porque la Mariscal se volvió el lugar de los mendigos. Aquí en la Amazonas y Roca ofrecía yo consultas gratis. Bien, estamos en este momento viviendo un momento estelar, podría decirse dramático, de la historia de Ecuador. Quizás es el momento más dramático de la historia del Ecuador en los últimos 50 años, podría ser medio siglo. Este momento dramático del Ecuador, que también ya lo vivimos antes, cuando tuvimos que derrocarle a Abdalá Bucaram con la marcha de los crespones negros. Luego el otro momento dramático fue cuando tuvimos que derrocarle a Yamil Maguad y comenzó la gran ola migratoria, la dolarización de Ecuador. Y ahora estamos viviendo el otro momento dramático del Ecuador, en que nos hemos convertido en uno de los países más violentos del mundo. Y por supuesto esto viene por no solamente la crisis económica, la pandemia, sino que nos hemos convertido en el bocado de los pelucones de San Borondón, como el Daniel Noboa. Estos pelucones de San Borondón, estos lagartos, estos caimanes de San Borondón, que han logrado atrapar al país con el gobierno de Guillermo Lasso y ahora con el gobierno que era el mayor banquero del Ecuador, el más rico banquero, y ahora con el más rico terrateniente y exportador, Daniel Noboa. Nos han convertido en un país botín no solamente de estos caimanes, de estos lagartos de San Borondón, como Daniel Noboa, como Guillermo Lasso, sino que nos han convertido en un país botín también de los lavadores de dinero, del narcotráfico, que tienen la posibilidad de meter dinero y sacar dinero en los barcos, por las fronteras, y al mismo tiempo traer armas, y lavar el dinero del narcotráfico. Guayaquil es la lavandería más grande de Sudamérica del narcotráfico. Y como tal, no es su valor, no solamente porque es un puerto que exporta gratis. El transporte es gratis desde Guayaquil hasta Europa, en los barcos, sobre todo bananeros, de muchos de los exportadores bananeros, entre ellos el presidente del Ecuador, que inclusive tiene puertos privados y tiene guardia privada para esos puertos, sino que nos hemos convertido en bocadito de lo que se dice el narcotráfico, los carteles de narcotráfico, pero también nos hemos convertido en el bocadito de Donald Trump. Nos hemos convertido en el bocadito de Donald Trump. Y Donald Trump no está dispuesto a dejar ese bocadito por nada del mundo, porque si deja este bocadito, que es Ecuador, significaría que Perú, que ya prácticamente está entregado a China, porque China le construyó ese puerto de Chancay, que es uno de los más grandes del mundo, y le convierte a Perú en uno de los mayores exportadores del mundo, o una de las mayores, y en centro clave de la ruta comercial marítima del Pacífico. Chile, que ya es socialista
latinoamericano, el socialismo latinoamericano, que es diferente del socialismo marxista, que es diferente del socialismo chino, que es diferente del socialismo europeo, del eurosocialismo. El socialismo latinoamericano merece que nosotros lo expliquemos. Y entonces encima tenemos a Petro, que también es socialista. Entonces la costa del Pacífico tiene un solo país ahorita que no está, que está en manos de los Estados Unidos, en la garra del águila calva de los Estados Unidos, y ese es Ecuador. Entonces, por supuesto, nos enfrentamos a un momento histórico en el que Luisa González, con el socialismo del siglo XXI, el socialismo latinoamericano, se enfrenta a Daniel Noboa, que es títere de Donald Trump y que es un neoliberal consumado. Se tira a izquierdista, pero este es un individuo para quien el único Dios que existe, ha existido y existirá, se llama dólar. No existe otro Dios en su vida. El dólar es su Dios. Por eso él es uno de esos caimanes de San Borondón que quieren devorarse el país y que ya se han apropiado del Palacio de Carondelet, y no solo del Palacio de Carondelet, se han apropiado del Parque de la Independencia, han puesto vallas. Hasta fueron tan atrevidos que en el monumento a la libertad, al grito de la independencia, el movimiento que está en el centro de la Plaza de la Independencia, envolvieron su pancarta, su bandera morada, Mordoré a cuadros. Bien, estamos entonces convertidos el Ecuador en un bocado. Y es tan importante esta situación porque además Ecuador tiene la misma bandera que Colombia, la misma bandera que Venezuela, la misma bandera que es la de Ecuador, pero además Panamá, hasta el siglo XX, hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX, era parte de Colombia. Y nosotros, Venezuela, Colombia y Ecuador, éramos ñañitos de pierna, como se dice, éramos un solo país. Teníamos y tenemos la misma música, la misma bandera, la misma historia, la misma trayectoria histórica. Somos y fuimos un día el mayor país de Sudamérica, junto con Brasil. Nos peleábamos entre Brasil y la Gran Colombia. Estaba todo el poder de Sudamérica, porque claro, aunque también había Lima con Bolivia y Chile, pero se pelearon, Chile, Bolivia y Perú se pelearon entre ellos, y nosotros todavía resistíamos un poquito, hasta que ahora, con estas intenciones que tiene malévolas Donald Trump de quitarle el canal de Panamá a Panamá, y si no es por las buenas es por las malas, nos obliga a nosotros a decir, oye, un momentito. Ahora nosotros somos nuevamente hermanos de sangre. Nos parieron la misma madre. ¿Cuál era nuestra madre común? ¿Quién nos parió? A Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Nos parió la Gran Colombia. Y la Gran Colombia era una república federal cuando empezó. Nosotros éramos el departamento del sur de esa república federal. Y no éramos ese país diminutito que es ahora. Nosotros íbamos por el Caquetá, no solamente por el Putumayo, hasta el Amazonas. Íbamos por el Caquetá hasta el Amazonas. Y nosotros comprendíamos en ese momento no solamente la gobernación de Quito, la gobernación de Guayaquil, la gobernación de Cuenca,
sino también la gobernación de Pasto. Pasto, en ese momento, también era de nosotros. Es decir, estamos hablando desde Buenaventura, Cali, Buga, todo eso era también parte del departamento del sur. Éramos grandotes. Y sin embargo nos quedamos reducidos a ese reducto pequeño en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico de Sudamérica llamado Ecuador. Hoy estamos nuevamente en manos de estos caimanes de Guayaquil. Estos caimanes de Guayaquil ya antes nos dieron una mordida atroz. Uno de esos caimanes se llamaba Isidro y se llamaba el presidente Arroyo del Río. Era el abogado más famoso y el más lenguaraz de Guayaquil. Como ustedes saben, en algo en que usted y yo no les podemos ganar a esos guayacas es en ser lenguaraces. En cambio, en algo que no nos ganan los guayacas acá en Quito, es en ser leguleyos. Y claro, también nosotros tenemos el gran problema de que nadie nos gana en ser mentirosos e hipócritas. Entonces, tenemos este problema que ahora se nos avecina. Este señor, Daniel Noboa, que es un títere de Donald Trump, que quiere bases militares norteamericanas en Galápagos, en Manta, que quiere entregarle el país en bandeja de plata a Donald Trump, como lo hizo Arroyo del Río. Arroyo del Río, otro guayaca de esos caimanes de Guayaquil. En 1941 firmó un tratado, el Tratado de Río de Janeiro, y no solamente que le dio territorio al Perú, sino que le dio Galápagos a Estados Unidos. Hasta que vino Velasco Ibarra en 1946 y lo sacó. Vino un quiteño, Velasco Ibarra, y lo sacó a Estados Unidos. Y esto es muy importante porque en este momento, nuevamente, un guayaca ha declarado que las provincias que no votaron por él son narcoprovincias. Y eso significa que todas las provincias de la costa, incluida su provincia, la provincia del Guayas, y de donde él era el asambleísta, la provincia de Santa Elena, son ahora narcoprovincias. Y esas narcoprovincias dizque obligan a las personas que viven en el sector a votar por Luisa González, porque ahora Luisa González es la candidata de los narcos. A ese punto de delirio llega este petizo, autista, maníaco incontrolable, que pretende decir a los ecuatorianos cómo tenemos que vivir, a qué horas tenemos que dormir, por qué calles tenemos que caminar, cuánta plata tenemos que pagar los impuestos. Nos pretende decir a los ecuatorianos cómo vivir, en qué pensar, qué hacer. Nos quiere someter a su capricho, como le sometió a su padre, como le sometió a su madre, que han hecho lo que él ha querido, porque él ha sido un niño mimado, caprichoso, que incluso ha acogido a sus padres y los ha tratado como a perro en casa. Este señor que pretende ser el presidente durante los próximos años, y que si llega a serlo aquí, delante de usted, ya lo voy señalando, va a seguir el mismo destino de Abdalá Bucaram, el mismo destino de Yamil Mawad. Señores, ya tiene marcado su destino.
Si hubiera sido Daniel Noboa, me hubiera apostado pilas y hubiera dicho, ok, me retiro, no voy a ser candidato, voy a ser candidato después de 4 años. Y la razón por la que me retiro es simplemente por asuntos personales. Ustedes saben que mi mujer tuvo un hijo recién, ustedes saben que mi padre está enfermo, que tengo un problema de herencias, un problema familiar ahí, y tengo que atender esos problemas que son también parte de mi vida. Entonces, no creo que pueda entregarme con alma, vida y corazón a los ecuatorianos porque tengo que resolver estos problemas y me voy a mi casita. Le dejo aquí a que ustedes se peleen este perro flaco llamado Ecuador, al que le han caído las 7 plagas de Egipto y todas las pulgas del mundo. Ok, me voy. Regresaré después de 4 años, señores. Después de 4 años voy a volver, ya voy avisando. Eso hubiera hecho yo, pero no lo hizo. El señor se volvió loco, vanidoso. Como es un aturdido, es un autista, es un obsesivo, que no tiene ningún reparo en asaltar una embajada como la de México, es declararle la guerra a cualquier otro país. A ver si hubiera asaltado la embajada de Rusia. A ver si se hubiera atrevido a asaltar solamente la embajada del Perú. A ver si en lugar de huirse, de refugiarse en la embajada de México, se hubiera refugiado en la embajada de Colombia. Y a ver si se podía atrever a meterse a la embajada de Colombia sabiendo que Colombia tiene el ejército más berraco de Sudamérica y más que ha estado en una guerra. Es un ejército que está en guerra hasta el día de hoy, desde 1900, desde la famosa guerra de los 1000 días. Colombia es un estado de guerra desde hace un siglo. A ver si nosotros nos podíamos meter, si él se podía meter en la embajada de Colombia, en la embajada de Perú, en la embajada de Rusia. A ver si se hacía el machito ahí, ¿no? Como lejos estaba allá y como papito Donald Trump y Biden le iban a encubrir, fue a meterse en la embajada de México, pensando que, no, pues México es el enemigo de los Estados Unidos y ahora sí yo le voy a demostrar a Estados Unidos que a México lo pisotea cualquiera, empezando por Ecuador. Y todavía más le vino a declarar los impuestos ahí. Ahora México ha dicho, con Ecuador nada, ni importaciones ni exportaciones, no queremos nada de Ecuador, ni nada le vamos a enviar a Ecuador. Ya no tenemos medicinas. Era nuestro principal proveedor de medicinas. Imagínense que Fibeca, la más grande cadena farmacéutica del Ecuador, es mexicana. Es ahora mexicana. Bueno, estamos en este problema. Usted, ecuatoriano, tiene que aprender a darse cuenta. No pueden seguir siendo los chunchos de la sierra. Usted sabe que nosotros en la sierra, desde la época de la colonia, hemos sido los chunchos del país. ¿Sabe qué es el chuncho? El chuncho es ese tonto que andaba en las calles con cretinismo endémico, porque esa era la epidemia que teníamos en la sierra, y el bocio endémico, que en Quito dio nombre a numerosos lugares, por ejemplo, Conocoto, Luluncoto, Coyoacoto, Oyacoto. Todos esos lugares se llaman así porque en esos lugares vivían un montón de chunchos con bocio. Esos chunchos aquí en Quito eran tan numerosos y tan útiles porque ellos eran los que traían el agua a las casas desde las piletas, como la pileta de San Francisco, de la Independencia. Ellos eran los que pastaban el ganado, los que llevaban la leña a las casas. Y hasta el día de hoy, si usted se va al mercado de Sangolquí, son los cargadores del mercado. Y son los cargadores de los mercados de la sierra. Y esos chunchos ahora tienen derecho a voto. Y esos chunchos son los que le han dado la victoria a Daniel Noboa. Pero no solamente los chunchos,
le dieron la victoria a Daniel Noboa. Toda esa gente que vivió una cultura que llegó con los españoles de sumisión, de doble moral, en que la Iglesia Católica era la dueña de sus vidas, pero vivían lo mismo que el cura Almeida de la leyenda, que se escapaba trepándose por la cruz de Cristo en el convento de San Francisco para ir ¿a qué? A los prostíbulos de la 24 de mayo, que ese momento se llamaba la calle de la Ronda. Ahí, esa doble moral la vivíamos nosotros. Y estos seres humanos ecuatorianos que viven la doble moral, óigame, los muchachos, los jóvenes, porque ustedes van a votar, sus padres vivieron durante todos estos 5 siglos de existencia de Ecuador la doble moral, pero se la vivió la doble moral aquí en la sierra. Aquí se vivió la hipocresía, aquí se vivió la doble moral. El hombre que se casaba con la mujer, al mismo tiempo tenía cuantas mozas podía y cuantos hijos podía fuera de la calle. Los policías, que en su mayoría eran ejército, eran serranos, y los militares de este país, que en su mayoría eran serranos, se les llamaba los padres de la patria porque eran unos riegahijos, y donde llegaban dejaban preñando a las mujeres y se marchaban, hasta que llegó Rafael Correa y les dijo: no señores, desde ahora ustedes tienen que pagar pensión alimenticia. Y desde ese día se les acabó la fiesta a los padres de la patria. Y esos militares y esos policías, esos profesores que nos enseñaban a nosotros a vivir la doble moral aquí en la sierra, esos curas que nos enseñaron a vivir aquí la doble moral, son los que ahora le han convencido a esta generación y a estos muchachos de que vayan a votar por, increíblemente, un costeño terrateniente. Pero esto no es la primera vez que pasa en el Ecuador. Leonidas Issa, que era un vendedor de chicha de Bahía, era costeño, era de Bahía, de Manabí, igual que Eloy Alfaro, también de Manabí. Pero Leonidas Issa llegó a ser presidente del Ecuador y se convirtió en uno de los más grandes terratenientes. Se casó con una ricachona de apellido Lazo y llegó a ser el dueño prácticamente de la provincia del Cotopaxi, y hasta ahora hay un pueblo a la salida de Quito que se llama Lazo, que está en los linderos de su hacienda, y se apropió de numerosas haciendas en Cayambe y llegó a ser el más grande terrateniente de la sierra. Y cuando ya se volvió terrateniente, no tuvo ningún escrúpulo en capturar a Eloy Alfaro, a su amigo personal, al padre, al hombre que le ayudó a salir de vendedor de chicha en Bahía, y lo convirtió en un militar. Y ese señor lo traicionó, lo capturó, lo trajo a Quito, lo llevó al Panóptico, y junto con el cura González Suárez y los curas de Quito, le sacaron de la cárcel a Eloy Alfaro, lo arrastraron por la calle y lo quemaron en el parque del Ejido. Y Eloy Alfaro se convirtió desde ese día en el mártir de la libertad de los ecuatorianos. Hoy, Daniel Noboa, que es un pelucón así como lo fue Leonidas Plaza en la sierra, él es pelucón en la costa, pretende quemarle vivo a Rafael Correa y, si es posible, quemarle viva a Luisa González. Para lo cual ya comienza a decir que Luisa González está financiada por los narcos, que las provincias que él perdió son narcoprovincias, y como por supuesto ya declaró que todos los narcos son terroristas, los pandilleros son terroristas, entonces de seguro buscará la forma, si él llega a ganar, de que a la Luisa González le declaren también terrorista, narcoterrorista. Si usted vota por Daniel Noboa, usted es simplemente
se lo digo yo como médico, un chuncho, y se lo digo también a los amazónicos. Son indios chunchos, mestizos chunchos y patrones chunchos, aturdidos no solamente por la religión católica, sino por la desnutrición, etcétera, etcétera. Muchas gracias.